Llegué a mi casa y mi carro no estaba en el garaje. Mi nuera salió sonriendo. «Suegra, vendimos su carro, si usted ya ni lo usa». La miré fijo y le respondí: «Tranquila, qué bueno, así queda espacio pa' cuando lo saque de mi casa». Nunca imaginó que esa sonrisa se le congelaría tan rápido. Llevaba 3 días fuera. 3 días visitando a mi hermana Domitila en Puebla, intentando respirar aire que no oliera a tensión, a palabras no dichas, a esa sensación constante de ser extranjera en mi propia casa. Cuando el autobús me dejó en la esquina de mi colonia, sentí ese alivio extraño que da regresar al lugar donde naciste, donde criaste a tus hijos, donde tu esposo te besó por última vez antes de partir. Caminé las 2 cuadras arrastrando mi maleta de rueditas, esa que Vicente me regaló cuando cumplí 60 años, porque decía que una mujer como yo merecía viajar con dignidad, y al dar vuelta en mi calle, algo en mi pecho se apretó. No sabía qué era todavía, solo una corazonada, esas que nos gritan las mujeres mayores y que siempre, siempre terminan teniendo razón. El portón azul de mi casa estaba entreabierto. Eso ya era raro. Yo siempre lo cerraba con llave. Siempre. Empujé despacio y fue ahí cuando lo vi. O mejor dicho, cuando no lo vi. El garaje estaba vacío. Mitsuru verde. Mi compañero de 15 años. El último regalo que Vicente me dio antes de que el cáncer se lo llevara. No estaba. Me quedé parada ahí, con la maleta en la mano, sintiendo cómo el sol de la tarde me quemaba la nuca, pero incapaz de moverme. Era como si alguien hubiera borrado un pedazo de mi vida, porque ese carro no era solo metal y llantas, era las mañanas manejando a misa. Era ir al mercado los sábados, era sentir que todavía podía moverme por el mundo sin pedirle permiso a nadie. Y entonces la escuché, esa risa que en los últimos meses había aprendido a reconocer como el sonido de algo malo a punto de pasar. Abril salió de la casa secándose las manos en un trapo de cocina. Mi cocina, mi trapo, con esa sonrisa que usaba cuando creía haber ganado algo. Llevaba puesta una blusa nueva, de esas que cuestan lo que yo gastaba en el mercado en un mes entero. El cabello recién peinado, las uñas pintadas de rojo brillante. «Suegra, qué bueno que ya llegó», me dijo con esa voz cantadita que ponía cuando quería sonar inocente. Queríamos avisarle, pero se nos pasó con todo el ajetreo. No dije nada, solo la miré, esperando, porque ya sabía. Mi cuerpo entero ya lo sabía. «Vendimos su carro», lo dijo así, como quien anuncia que compró pan. «Si usted ya ni lo usa, suegra, está ahí juntando polvo, gastando en tenencia». Germán y yo necesitábamos el dinero para unos pendientes y pues, ya está, lo vendimos ayer. El mundo se detuvo. No fue dramático. No hubo música de fondo ni cámara lenta. Fue peor. Fue ese silencio donde todo se rompe por dentro, pero por fuera sigues de pie, porque así nos enseñaron. A aguantar, a tragar, a sonreír aunque te estén arrancando el alma a pedazos. Antes de seguir contándote lo que pasó ese día, déjame pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like y suscríbete al canal, porque lo que viene va a mostrarte que hasta la mujer más silenciosa tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, tiembla hasta el suelo. Abril seguía hablando. Algo sobre que consiguieron 45,000 pesos, que era buen precio para un carro tan viejito, que lo necesitaban para pagar unas deudas. Pero yo ya no la escuchaba. Estaba viendo a través de ella, hacia el garaje vacío, hacia el espacio donde cada mañana yo acariciaba el volante antes de arrancar y le susurraba a Vicente: «Otro día más, mi amor. Otro día más sin ti, pero con lo que me dejaste». Ese carro era lo último que olía a él. A su loción, a su manera de ajustar el espejo, a sus manos sobre el volante cuando me enseñó a manejar a los 50 años porque decía que una mujer no debía depender de nadie para moverse por la vida. Y esta mujer, esta intrusa vestida con ropa cara comprada con dinero que no ganaba, me lo había quitado, sin preguntarme,
sin siquiera tener la decencia de avisarme. Sentí algo subir por mi garganta. No era llanto, era algo más antiguo, más peligroso. Era ese fuego que llevamos las mujeres guardado durante años, esperando el momento exacto para arder. Abril dejó de hablar cuando vio mi cara. La sonrisa le tembló apenas. Se dio cuenta, tal vez, de que había cruzado una línea invisible. ¿Suegra?, preguntó, ya sin esa vocecita dulce. ¿Está bien? La miré directo a los ojos, ese tipo de mirada que solo las mujeres que han parido, enterrado a sus muertos y sobrevivido traiciones, podemos dar. Esa mirada que no necesita gritos porque es más filosa que cualquier cuchillo. «Qué bueno que vendieron el carro, Abril». Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. Así queda espacio para cuando lo saque de mi casa. Vi cómo la sonrisa se le congelaba en la cara, cómo sus ojos se abrían apenas, procesando lo que acababa de escuchar, cómo el trapo se le resbaló de las manos. ¿Cómo dice? Lo que oíste. Levanté mi maleta y caminé hacia la puerta. Ahora, con permiso, necesito descansar en mi casa. Pasé junto a ella y el olor de su perfume caro me dio náuseas. Entré a mi sala, a mi espacio, y lo primero que vi fue a Germán, mi hijo, mi único hijo, sentado en el sillón que su papá y yo compramos cuando nos casamos. Tenía los ojos rojos. No me miró cuando entré, y ahí lo supe con esa certeza que solo da el dolor de madre. Él sabía, él había dejado que pasara, él había elegido, y no me había elegido a mí. Subí a mi cuarto sin decir más nada, cerré la puerta, me senté en la orilla de mi cama, esa cama donde dormí con Vicente durante 32 años, y dejé que el silencio me envolviera. No lloré todavía, porque llorar era aceptar la derrota, y algo me decía que esta historia apenas comenzaba. Algo me decía que ellos no sabían con quién se habían metido, porque la mujer que amaba en silencio, la que cocinaba sin quejas, la que sonreía aunque le doliera, esa mujer acababa de morir en el garaje vacío, y la que quedó estaba lista para la guerra. ¿Quieres saber qué pasó después? Espera el siguiente capítulo, porque lo que descubrí esa noche cambió todo. Para entender cómo llegué a ese momento, parada frente a un garaje vacío, mirando a mi nuera como si fuera una desconocida, tengo que llevarte 3 años atrás. Al día en que abrí mi puerta creyendo que estaba siendo buena madre, sin saber que estaba firmando mi propia sentencia. Habían pasado apenas 4 meses desde que enterré a Vicente. 4 meses viviendo en una casa que de repente se sentía del tamaño de un estadio vacío. Cada cuarto guardaba su voz. Cada rincón olía a su ausencia. Me levantaba a las 5 de la mañana, no porque tuviera algo que hacer, sino porque la cama sin él era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Germán venía a visitarme los domingos. Traía pan dulce de la panadería que me gustaba. Se sentaba conmigo a tomar café. Me preguntaba cómo estaba. Y yo mentía. Le decía que bien, que tranquila, que aprendiendo a vivir sola, porque eso hacen las madres. Mentimos para que nuestros hijos no carguen con nuestro dolor. Ese domingo de octubre llegó diferente. Traía a una mujer del brazo, Abril. La primera vez que la vi, pensé que era bonita. Tenía ese tipo de belleza que se ve en las revistas. Piel clara, cabello largo y brillante, sonrisa perfecta. Llevaba un vestido ajustado que dejaba ver que se cuidaba, que iba al gimnasio, que sabía cómo llamar la atención. Me abrazó con un perfume tan fuerte que me mareó un poco. Suegrita, qué gusto conocerla por fin. Germán me ha contado tanto de usted. Suegrita. Desde el principio, como si ya fuéramos familia, como si con esa palabrita cariñosa pudiera saltarse todos los escalones de la confianza. Mamá, dijo Germán, y en sus ojos vi algo que no veía desde que era niño, ilusión. Nos casamos hace 2 semanas, por el civil. Queríamos decirte en persona. Me quedé con la taza de café suspendida en el aire. ¿Casados? Mi hijo se había casado y yo no estaba ahí.
No hubo invitación. No hubo vestido de novia. No hubo ese momento en que la madre del novio abraza a su hijo y le dice: «Sé feliz, mijo, sé feliz». Pero tragué, sonreí, los abracé. ¡Qué bonito! Felicidades a los dos. Abril se rió con esa risa de campanitas que después aprendería a odiar. Es que fue todo tan rápido, suegrita. Nos conocimos, nos enamoramos y dijimos: ¿para qué esperar? La vida es corta, hay que vivirla. Tenía razón en eso último. La vida es corta. Vicente me lo había demostrado cuando se fue sin avisar, sin darme tiempo de prepararme para un mundo sin él. Nos sentamos a comer. Abril habló todo el tiempo. De su trabajo en una boutique del centro, de lo difícil que era conseguir departamento porque todo estaba carísimo, de lo mucho que quería formar una familia con Germán. Lo decía todo con esa energía que tienen las personas jóvenes, esa certeza de que el mundo les debe algo. Y entonces lo soltó. «Suegrita, queríamos pedirle un favor enorme». Se inclinó hacia mí, poniendo su mano sobre la mía. «¿Nos dejaría quedarnos aquí solo 2 meses? Es que estamos buscando depa, pero con mi sueldo y el de Germán apenas juntamos para el enganche. Si nos ahorramos la renta 2 meses, lo logramos». Miré a Germán. Él no me miraba a mí. Tenía los ojos fijos en el plato, moviendo el arroz de un lado a otro con el tenedor. 2 meses, 60 días, compañía en esta casa que se tragaba viva cada noche. La voz de mi hijo en el pasillo otra vez. Tal vez hasta nietos pronto. Una razón para levantarme con ganas. «Claro que sí, mijo. Esta es tu casa. Siempre lo ha sido». Abril me abrazó tan fuerte que casi me tira del asiento. «Ay, suegrita, no sabe cómo se lo agradecemos. Le prometo que no va ni a notar que estamos aquí. Somos limpios, ordenados, re tranquilos. 2 meses», dijo. Los 2 meses se convirtieron en 4 cuando Abril dijo que el departamento que iban a rentar se lo dieron a otra persona. «Mala suerte, suegrita, pero ya aparecerá otro». Los 4 se hicieron 6 cuando Germán perdió su trabajo en la fábrica de autopartes. «Es temporal, mamá. Ya estoy mandando currículums. Solo necesito un tiempito más». El año se cumplió y yo seguía esperando que me dijeran: «Mamá, ya encontramos lugar. Gracias por todo». Pero esas palabras nunca llegaron. Lo que sí llegó fue el cambio. Al principio eran detalles chiquitos. Abril movió los muebles de la sala porque así se ve más moderno, suegrita. Cambió las cortinas de la cocina sin preguntarme. Trajo sus propios platos y guardó los míos, los que me regaló mi mamá cuando me casé, hasta arriba del mueble, donde yo apenas alcanzaba. Empezó a cocinar ella. Decía que quería ayudarme, que yo ya había trabajado mucho en mi vida, pero la verdad es que no quería que estuviera en mi cocina. Me miraba con impaciencia cuando yo intentaba hacer café en las mañanas, como si estorbara. «Mejor siéntese, suegrita. Yo le llevo el café a su cuarto». A mi cuarto, como si el resto de la casa ya no fuera mío. Después vinieron las reglas. «Suegrita, ¿le molesta no poner tanta música en las mañanas? Es que Germán trabaja hasta tarde y necesita descansar». «Suegrita, mejor no invite a sus amigas entre semana. Es que tenemos que concentrarnos». «Suegrita, ¿puede avisarnos cuando vaya a salir? Es para no preocuparnos». Avisar. En mi propia casa. Pedir permiso para invitar a las amigas que venían a visitarme desde que yo tenía 20 años. Pero lo peor no eran las reglas. Lo peor era Germán. Mi hijo se había convertido en un fantasma. Salía temprano, llegaba tarde. Cuando yo intentaba hablar con él, Abril siempre aparecía con algo. Que si necesitaba ayuda con la computadora, que si tenían que ir a ver un departamento, que si tenían una cita importante. Una tarde lo encontré solo en el patio, fumando. Algo que nunca había hecho. «Mijo, ¿estás bien?» «Sí, mamá, todo bien». «¿De verdad? Porque siento que ya no platicamos como antes». Se quedó callado un momento. Vi algo en sus ojos, algo como culpa o miedo. No supe distinguir. «Es que ha estado difícil, mamá».
El trabajo nuevo no paga tan bien. Abril y yo estamos ahorrando, pero lleva tiempo. No hay prisa, mijo, yo no los estoy corriendo. Lo sé, me miró por fin. Gracias por todo, mamá, de verdad. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí algo extraño, como si se estuviera despidiendo, como si entre él y yo hubiera aparecido una pared invisible que crecía cada día un poco más. Esa pared tenía nombre: Abril. Pasaron 2 años completos, 24 meses viendo cómo mi casa dejaba de ser mía, cómo mi hijo me miraba menos, cómo el espacio en el que yo había criado una familia, enterrado a mi esposo, guardado mis recuerdos, se llenaba de cosas que no reconocía. Las vecinas empezaron a preguntarme. Doña Refugio, que vivía en la casa de al lado desde hace 30 años, me encontró en el mercado. Elvia, ¿qué pasó con tu nuera? La otra vez le pregunté por ti y me dijo que estabas descansando, como si ella fuera la dueña de tu casa. Doña Marisol, que vendía gorditas en la esquina, me lo dijo más directo. Esa muchacha anda diciendo que la casa ahora es de los dos, que tú estás mayor y que ellos te cuidan. Nada más te aviso, Elvia, por si no sabías, no sabía o no quería saber, hasta que una noche escuché algo que me partió en dos. Eran casi las 11. Yo no podía dormir, como siempre. Bajé a la cocina por un vaso de agua y los escuché hablando en la sala. Abril y su mamá, Casilda, que había venido a visitarla. Te lo digo, mamá, la vieja ya está grande, no va a durar mucho más. Cuando se muera, todo esto queda para Germán. Y Germán hace lo que yo digo. ¿Y si no se muere pronto?, preguntó Casilda con una risa que me heló la piel. Pues la convencemos de que se vaya a un asilo o algo, que venda la casa y nos dé nuestra parte. Total, ella sola aquí, ¿pa' qué la quiere? Se rieron las dos. Me quedé ahí, descalza sobre el piso frío, con el vaso vacío en la mano, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como un clavo oxidado. La vieja, nuestra parte. ¿Pa' qué la quiere? Esa noche no tomé agua. Subí a mi cuarto, me senté en la cama. Y por primera vez en 3 años me permití ver la verdad completa. No eran invitados, eran invasores. Y yo les había abierto la puerta yo solita. Pero todavía no sabía cuánto me faltaba por descubrir. Todavía no sabía que en un cajón olvidado, Vicente me había dejado la llave para salir de esta pesadilla. Eso lo descubriría pronto. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. ¿Qué crees que encontró Elvia en ese cajón? Lo que viene te va a dejar sin palabras. Hay una diferencia enorme entre sentir que algo está mal y verlo con tus propios ojos. Entre sospechar que te están quitando tu lugar y presenciarlo, segundo a segundo, sin poder hacer nada. O peor, sin atreverte a hacer nada. Después de aquella noche en que escuché a Abril llamarme la vieja, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio ruidoso, fue silencioso, como esas grietas que aparecen en las paredes de una casa vieja. Nadie las nota hasta que un día la pared se derrumba. Empecé a observar, de verdad observar. Me di cuenta de que Abril había redecorado casi toda la casa sin que yo me diera cuenta. O tal vez sí me había dado cuenta, pero había decidido no ver. Porque ver duele, ver obliga a actuar. Los cuadros que Vicente y yo habíamos comprado en nuestros viajes, Guanajuato, Oaxaca, San Miguel de Allende, ya no estaban en la sala. En su lugar había fotografías enormes de Abril y Germán, uno de su boda civil, otro de un viaje a la playa que yo no sabía que habían hecho. Otro más, donde posaban frente a no sé qué restaurante elegante. Los cojines bordados que mi mamá me regaló cuando nací Germán desaparecieron. Ahora había unos modernos, de esos que venden en las tiendas caras, todos grises y negros, fríos, sin historia. Hasta las plantas del corredor, mis geranios rojos que llevaban conmigo desde que me casé, las cambiaron por unas suculentas en macetas minimalistas. Como si todo lo que olía a mí, a mi vida, a mis años, tuviera que borrarse. Pero lo que más me dolió no fueron las cosas, fue la manera en que me trataban.
Una mañana bajé a desayunar temprano. Eran las 7. Yo siempre había sido madrugadora. Me gustaba ver amanecer con una taza de café caliente, oír los pájaros en el árbol del patio, sentir que el día apenas empezaba y todo era posible. Abril ya estaba en la cocina. Llevaba puesta una bata de seda, de esas que cuestan más que mi despensa del mes, y estaba preparando un smoothie en la licuadora. Mi licuadora, la que yo usaba para hacer salsa roja los domingos. «Buenos días», le dije. Ella volteó y me miró con fastidio, así, sin disimular. «Ay, suegrita, ¿tan temprano?». Apagó la licuadora. «Es que vengo a hacer ejercicio en media hora y necesito concentrarme. ¿Puede desayunar más tarde? O si quiere, le preparo algo y se lo llevo a su cuarto». Mi cuarto. Otra vez esa frase, como si yo fuera una inquilina en mi propia casa. «No te preocupes», dije con la voz más tranquila que pude. «Solo venía por café». «Mejor no, suegrita. La cafeína no es buena a su edad. Le va a subir la presión». Sacó una cajita de té de hierbas. «Tome, esto es más sano». Y yo, como una tonta, tomé el té. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me bebí ese té amargo sintiendo cómo cada trago era tragarse mi orgullo, mi rabia, mi dignidad. Las cosas siguieron empeorando. Mis amigas, Hortensia, Eulalia, Doña Chonita, venían a visitarme desde hace 30 años. Todos los jueves nos juntábamos a jugar baraja, tomar café, chismear un rato. Era mi ritual. Mi momento de sentirme yo misma otra vez. Un jueves llegaron como siempre. Tocaron el timbre. Yo corría a abrir, emocionada de verlas, pero Abril se me adelantó. «Sí», les dijo con una sonrisa forzada. «Venimos a ver a Elvia», dijo Hortensia, que nunca se ha dejado intimidar de nadie. «Ay, qué pena. Mi suegra no se siente bien. Está descansando. Mejor otro día, ¿sí?». Y cerró la puerta. Yo estaba ahí, parada en el pasillo, perfectamente bien, escuchando cómo mi nuera les mentía en mi cara, viendo cómo mis amigas se iban, confundidas, tal vez pensando que yo ya no quería verlas. «¿Por qué hiciste eso?», le pregunté cuando se dio la vuelta. «Ay, suegrita, es que la casa está hecha un desastre. Me dio pena que vieran así todo. Además, usted sabe que necesita descansar. A su edad, tanto ajetreo no es bueno». «Esas son mis amigas, Abril». «Sí, lo sé, y por eso mismo. Yo la cuido, suegrita». Me tocó el hombro como si fuera una niña. «Usted confía en mí». No dije nada más. Subí a mi cuarto, y esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza conmigo misma por haberme dejado arrinconar así. Pero lo peor todavía no había pasado. Una tarde estaba en el patio regando las pocas plantas que me quedaban cuando escuché voces en la sala. Abril estaba con alguien. Me asomé discretamente. Era Leonor, la vecina de enfrente, una de esas mujeres que le gusta saber de todo y de todos. «¿Y doña Elvia?», preguntó Leonor con ese tonito de curiosidad fingida. «Ay, mi suegrita, pobre, está cada día más delicada». Abril bajó la voz, pero no tanto como para que yo no pudiera oír. «Entre tú y yo, Leonor, está perdiendo la memoria. El otro día se le olvidó dónde dejó sus llaves, y luego me acusó de habérselas escondido. Imagínate, se me heló la sangre». «¿En serio?». Leonor abrió los ojos como platos. «Sí, Germán y yo estamos muy preocupados. Por eso no la dejamos salir sola. Ya ves cómo está la calle. Tan peligroso, y ella tan despistada. Pobre señora». Leonor asintió con compasión. Abril siguió hablando, diciendo que estaban pensando en llevarme al doctor, que tal vez yo necesitaba cuidados especiales, que era una bendición que ellos estuvieran ahí para cuidarme. Yo tenía 67 años, no 77, no estaba senil, no había perdido ninguna llave. Esa mentira la inventó ella completamente, pero Leonor se lo creyó. Y si Leonor se lo creía, todo el barrio también. Así funciona, ¿verdad?
Repites una mentira suficientes veces y la gente empieza a verla como verdad. Me estaba pintando como una anciana incapaz, como una carga, como alguien que necesitaba que la salvaran, cuando en realidad la única que necesitaba salvarse era yo, de ella. Esa noche, en la cena, Germán llegó del trabajo. Venía cansado, siempre venía cansado. Se sentó a la mesa sin decir nada. Abril le sirvió la comida, que yo había preparado, por cierto, pero ella se llevaba el crédito. «Mijo», intenté hablar con él. «¿Podemos platicar un momento?» «Ahorita no, mamá. Estoy muy cansado». «Es importante». Abril lo interrumpió. «Germán, amor, ¿te acordaste de depositar para el gas?» «No, se me olvidó. Es que se nos va a acabar y todavía hay que pagar la luz». «Ay, no sé cómo le vamos a hacer». Germán se frotó la cara con las manos. Se veía derrotado, acabado. «Ya veremos, Abril, ya veremos». Yo los miraba desde mi lugar en la mesa, en esa mesa donde había celebrado los cumpleaños de Germán, donde había comido con Vicente cada noche durante 32 años, donde había llorado cuando se murió mi mamá y donde había reído cuando Germán dijo su primera palabra. Y ahora me sentía como una extraña, como alguien que sobraba. «El gas y la luz los pago yo», dije quedito. «Siempre los he pagado». Abril me miró con esa sonrisa condescendiente. «Sí, suegrita, pero es mucho gasto para usted sola. Mejor déjenos ayudar. Ya bastante hace con dejarnos vivir aquí». Dejarnos vivir aquí. Como si me estuvieran haciendo un favor. Como si esta casa no fuera mía. Como si yo fuera la que debía agradecer que ellos estuvieran ocupando mi espacio, comiendo mi comida, respirando mi aire. Germán no dijo nada. Solo siguió comiendo con la cabeza gacha. Y ahí entendí algo terrible. Mi hijo me había abandonado sin irse. Estaba ahí, frente a mí, pero su cabeza, su corazón, sus decisiones, todo eso ya no me incluía. Abril había logrado lo que quería. Lo había alejado de mí sin que él se diera cuenta. O tal vez sí se dio cuenta, pero no le importó. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo, sintiendo cómo las paredes de mi cuarto se cerraban sobre mí. Pensé en Vicente, en lo que diría si pudiera verme así. Él siempre fue un hombre fuerte, un hombre que no se dejaba, que defendía lo suyo, que me defendía a mí. «Elvia», me decía, «tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te haga sentir pequeña». Pero yo sí me sentía pequeña, invisible, borrada. Había llegado al punto más bajo. Al lugar donde una mujer se pregunta si vale la pena seguir peleando o si es mejor rendirse, dejar que se queden con todo, hacerse chiquita, desaparecer. Pero algo, una vocecita enterrada muy profundo, me susurraba que esto no podía ser el final de mi historia, que tenía que haber otra salida. Y la había. Estaba guardada en un cajón que llevaba 3 años sin abrir, en una carta escrita con la letra temblorosa de un hombre que me amó hasta su último aliento. Yo solo tenía que encontrarla. ¿Qué crees que decía esa carta? Lo que Elvia está a punto de descubrir cambiará todo el juego. Hay noches en las que el insomnio no es tu enemigo, es tu aliado. Te obliga a enfrentar lo que llevas días evitando. Te pone frente a las decisiones que has pospuesto. Te empuja hacia los rincones oscuros donde guardaste las cosas que dolían demasiado para mirarlas. Esa noche fue una de esas. Eran las 4 de la mañana. La casa estaba en silencio. Ese silencio espeso que solo existe cuando todos duermen menos tú. Me levanté de la cama sin encender la luz. No quería despertar a nadie. No quería que Abril saliera de su cuarto, que antes era el cuarto de costura de mi mamá, a preguntarme qué hacía despierta, a decirme que tomara una pastilla, a tratarme como si fuera una niña. Caminé descalza hasta el closet, ese closet que llevaba años sin revisar a fondo, porque cada vez que lo abría olía a Vicente, a su colonia, a su ropa, a todo lo que él fue y ya no volvería a ser.
En el fondo, detrás de las cajas de zapatos viejos y las cobijas de invierno, estaba el cajón de madera, ese que Vicente había hecho él mismo en el taller del patio cuando todavía teníamos 20 años. Lo tallé con mis dedos. Estaba polvoroso, olvidado. Lo saqué con cuidado. Pesaba más de lo que recordaba. Me senté en el piso con el cajón sobre mis piernas y respiré hondo. Sabía que ahí dentro había cosas que me romperían. Fotos de cuando éramos jóvenes. Cartas que nos escribimos cuando él trabajaba en Monterrey y yo me quedaba aquí, embarazada de Germán. Boletos de cine, servilletas de restaurantes donde celebramos aniversarios. Toda una vida guardada en un pedazo de madera. Abrí la tapa despacio, y ahí estaba todo, como una avalancha de recuerdos que me golpeó en el pecho. Vi nuestra foto de bodas, borrosa por el tiempo. Vi el primer mechón de cabello de Germán, guardado en un sobre amarillento. Vi las tarjetas de cumpleaños que yo le había dado a Vicente cada año, con mis mensajes cursis escritos con pluma azul. Pero entonces, en el fondo del cajón, vi algo que no recordaba haber puesto ahí. Un sobre blanco, grueso, sellado con cinta canela. En la parte de adelante, con la letra temblorosa de Vicente, esa letra que se le puso difícil en sus últimos meses por la quimioterapia, decía: para Elvia. Abre esto solo si alguna vez alguien intenta quitarte lo que construimos juntos. Se me cortó la respiración. Mis manos temblaron cuando rompí el sello. Dentro había varios documentos doblados y una carta escrita a mano. Encendí la lamparita del buró, me puse los lentes y empecé a leer. Mi Elvia querida, si estás leyendo esto es porque algo salió mal, porque alguien, y tengo mis sospechas de quién podría ser, está intentando aprovecharse de ti. Perdóname por no habértelo dicho antes. No quería preocuparte cuando yo estaba enfermo. No quería que pasaras mis últimos días pensando en papeles y propiedades en vez de estar conmigo. Pero necesito que sepas algo. Necesito que tengas las armas para defenderte cuando yo ya no esté. Hace 5 años, cuando el negocio de refacciones estaba en su mejor momento, compré 2 propiedades más además de nuestra casa. Lo hice pensando en nuestro futuro, en que tuviéramos algo seguro por si algún día yo faltaba. Están registradas únicamente a tu nombre, Elvia. Solo a tu nombre. Nadie más puede reclamarlas. También compré un departamento pequeño en la colonia Portales. Lo renté a una familia de confianza. El dinero de esa renta va directo a una cuenta de banco que abrí para ti. El número está en los documentos que adjunto. Cada mes entran 8,500 pesos. No es mucho, pero es tuyo. Es tu libertad. Germán no sabe nada de esto. Perdóname por ocultárselo, pero vi algo en él que me preocupaba. Vi que a veces es débil. Que se deja llevar fácil por quien grite más fuerte o por quien le prometa cosas. Y tenía miedo de que si sabía de estas propiedades, alguien, su esposa, algún amigo, quien fuera, lo convenciera de quitártelas. Esto es tuyo, Elvia, solo tuyo. No dejes que nadie te haga sentir que no vales nada. No dejes que te convenzan de que eres una carga. Tú eres la mujer más fuerte que he conocido. La que crió a nuestro hijo sola mientras yo viajaba. La que cuidó de mi mamá cuando estaba enferma. La que me sostuvo la mano en el hospital cuando yo tenía miedo de morirme. Eres una guerrera, mi amor. Y las guerreras no se rinden. Si necesitas ayuda, busca al LIC. Medina. Es mi abogado de toda la vida. Él tiene copias de todo. Confía en él como confiaste en mí. Perdóname por dejarte. Perdóname por no poder estar ahí para defenderte. Pero te dejo esto. Estas propiedades, este dinero, esta carta. Te dejo, mi amor. Y eso nadie te lo puede quitar. Siempre tuyo, Vicente. Se me cayeron las lágrimas sobre el papel. Mancharon la tinta. Pero ya no importaba, porque esas palabras ya estaban grabadas en mi corazón. Vicente lo sabía. De alguna forma, lo sabía. Sabía que vendría alguien, tal vez no Abril específicamente, pero alguien, a intentar quitarme lo que era mío, y me había dejado un escudo. Saqué los documentos. Eran escrituras.
legalitas y selladas. Propiedad Ara1, una casa pequeña en Neza. 2 recámaras, un baño, rentada a una familia que pagaba 6,000 pesos mensuales. Esos pagos iban a la misma cuenta del banco que Vicente mencionó. Propiedad Nula 2, un local comercial en La Merced, rentado a una señora que vendía hierbas y remedios, 4,200 pesos al mes. Propiedad Nula 3, el departamento en Portales, el que generaba los 8,500 mensuales. Hice cuentas rápido en mi cabeza. Entre las 3 propiedades estaban entrando 18,700 pesos cada mes. Casi 19,000 pesos que yo no sabía que tenía. Busqué el papel con el número de cuenta. Estaba ahí. Banco Santander. Sucursal Insurgentes. Me vestí en silencio. Me puse un suéter. Agarré mi bolsa. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Salí de la casa justo cuando estaba amaneciendo. El cielo tenía ese color naranja pálido que anuncia un nuevo día. Caminé las 4 cuadras hasta el cajero automático de la esquina. Metí la tarjeta que venía con los documentos. Marqué el NIP que Vicente había dejado anotado. Y ahí, en la pantalla verde brillante del cajero, apareció el saldo, 287,450 pesos. Casi 300,000 pesos que habían estado ahí durante 3 años, creciendo mes a mes, esperándome. Me tuve que sostener de la pared del cajero. Las piernas me temblaban. No era solo por el dinero, era por lo que significaba. Significaba que no estaba sola. Significaba que tenía opciones. Significaba que no necesitaba aguantar ni un día más. Regresé a la casa con el sol ya saliendo. Abril estaba en la cocina, preparando su smoothie de siempre. «Buenos días, suegrita. ¿Ya fue al mandado tan temprano?» «Sí», le dije con una sonrisa. «Fui por algo que se me había olvidado». Me miró extraño. Tal vez notó algo diferente en mi voz, algo que antes no estaba. Subí a mi cuarto. Guardé los documentos en un lugar seguro. Y saqué mi celular viejo, ese que casi no usaba porque Abril decía que, a mi edad, no necesitaba tanto aparato, y busqué el número que Vicente había dejado. Lic, Rubén Medina, abogado. Marqué. El teléfono sonó 3 veces. «¿Bueno?» «Licenciado Medina, buenos días. Habla Elvia Montoya, la viuda de Vicente Solís». Hubo un silencio. Después, una voz cálida. «Doña Elvia, por fin me llama. Don Vicente me hizo prometer que la ayudaría si algún día usted necesitaba algo». «¿Qué puedo hacer por usted?» Respiré hondo. «Necesito que me ayude a defender lo que es mío, licenciado, porque me lo quieren quitar, y yo ya no voy a dejar. Venga a mi oficina mañana a las 10 y traiga los documentos que su esposo le dejó. Vamos a ponerle orden a todo esto». Colgué, y por primera vez en 3 años, sonreí de verdad. Abril pensaba que yo era débil. Pensaba que podía pisotearme hasta convertirme en nada. Germán pensaba que yo iba a aguantar todo con tal de no perderlo. Pero ninguno de los dos sabía lo que yo acababa de descubrir. Que Vicente, incluso desde la tumba, seguía cuidándome. Que yo tenía más poder del que jamás imaginaron. Y que la guerra apenas estaba por comenzar. Esa mañana desayuné tranquila. Abril me sirvió el té de hierbas de siempre. Yo lo tomé sin quejarme. Sonreí. Asentí a todo lo que dijo, porque las mejores batallas se ganan en silencio, cuando el enemigo cree que ya ganó. Ya está, pero antes de que Elvia pudiera actuar, algo peor estaba por pasar. Algo que la rompería completamente y que la obligaría a tomar la decisión más difícil de su vida. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. Momentos donde una línea se cruza y ya no hay vuelta atrás. Donde el dolor es tan profundo que cambia algo fundamental dentro de ti. Este fue uno de esos momentos. Habían pasado 2 semanas desde que encontré la carta de Vicente. 2 semanas en las que yo había estado reuniendo fuerzas, organizando papeles, preparándome para lo que venía, el LIC. Medina me había explicado todo.
Las propiedades eran mías. La casa era mía. Yo podía pedirles que se fueran cuando quisiera, pero todavía tenía esperanza. Esa esperanza tonta que tienen las madres. Esa que te dice que tal vez, solo tal vez, si hablas con tu hijo con el corazón abierto, él va a entender, va a reaccionar. Va a volver a ser el niño que te abrazaba y te decía, «Te quiero, mamá», sin que nadie se lo pidiera. Decidí intentarlo una última vez. Un domingo en la tarde, cuando Germán estaba en casa, le pedí que nos sentáramos a hablar. Los tres, como familia. Necesitamos platicar algo importante, les dije mientras recogía los platos de la comida. Es sobre la situación de la casa. Vi cómo Abril y Germán intercambiaban una mirada. Esa mirada que comparten las parejas cuando saben algo que tú no sabes. Cuando ya hablaron de ti a tus espaldas y ya tomaron decisiones sobre tu vida sin preguntarte. «Claro, mamá», dijo Germán, «pero mejor mañana, ¿no? Hoy vinieron mis suegros y la familia de Abril. Querían conocerte mejor. Se me cayó el alma al piso». «¿Cómo que vinieron?» «Sí, suegrita». Abril sonrió con esa sonrisa que ya me ponía los nervios de punta. Le dije a mi familia que viniera para que platiquemos todos juntos. Ya sabe, para que nos conozcamos más. Están en la sala. No me habían preguntado, no me habían avisado. Simplemente invitaron gente a mi casa sin mi permiso. Tragué saliva, respiré hondo y salí a la sala. Ahí estaban todos. Don Esteban, el papá de Abril, un hombre gordo, de bigote grueso, con una playera polo estirada sobre la panza y una actitud de quien cree que su opinión vale más que la de todos. Estaba sentado en mi sillón favorito, el que Vicente usaba para ver las noticias, con las piernas abiertas como si fuera el dueño del lugar. Casilda, la mamá de Abril. Flaca, con el cabello teñido de rubio y las uñas largas pintadas de morado. Tenía esa cara de quien siempre está juzgando, de quien ve todo lo que está mal, pero nunca lo que está bien. Me miró de arriba abajo cuando entré, como midiendo cuánto valía mi ropa, mi peinado, mi existencia. Uriel, el hermano menor de Abril, un muchacho de 23 años que no dejaba el celular ni para respirar. Ni siquiera me saludó cuando pasé. Y Berenice, la tía de Abril. Una señora de unos 50, con demasiado maquillaje y demasiadas pulseras que sonaban cada vez que movía las manos. Llevaba una bolsa de marca, de esas piratas que venden en Tepito, y se había servido galletas de M.I. a la cena en un plato como si estuviera en su casa. «Buenas tardes», dije, intentando sonar amable. «Ay, suegrita, qué bueno que baja». Abril me jaló del brazo y me sentó en una silla. «Mire, ellos son mi familia. Ya les platiqué mucho de usted». Don Esteban me extendió la mano. Se la estreché. «Un placer, doña Elvia. Abril nos ha contado que es usted muy buena gente. Gracias por recibir a nuestra niña en su hogar. Gracias por recibir». Como si Abril fuera una invitada temporal. Como si no llevara 3 años adueñándose de todo. Casilda solo asintió con la cabeza. No sonrió. «Siéntese, siéntese», dijo Berenice señalando mi propia silla. «Queremos platicar con usted». Me senté. Sentí como todos los ojos estaban sobre mí, como si fuera yo la que llegaba de visita. La que debía comportarse bien para causar buena impresión. Germán se sentó junto a Abril. Ella le tomó la mano. Él no me miraba. «Bueno, doña Elvia», empezó don Esteban con voz fuerte, como si estuviera en una junta de negocios. «Queremos hablar con usted sobre el futuro de esta familia». «¿El futuro?», pregunté. «Sí. Verá, nuestra Abril y su hijo Germán ya llevan tiempo aquí. Y pues ya es momento de que tengamos una conversación seria sobre cómo vamos a organizarnos». No entendía a dónde iba todo esto. Miré a Germán. Él seguía sin mirarme. Abril se aclaró la garganta. «Suegrita, lo que pasa es que Germán y yo ya llevamos 3 años viviendo aquí. Y pues, queremos formalizar las cosas». «¿Formalizar?» «Sí, queremos que ponga la casa a nombre de todos, a nombre de la familia». Sonrió como si me estuviera ofreciendo un favor.
Así, si algún día a usted le pasa algo, pues ya está todo arreglado, sin problemas legales ni nada de eso. Se me detuvo el corazón. ¿A nombre de todos? Sí, suegrita. Es lo más justo, ¿no? Total, esta casa es de la familia, y nosotros somos su familia. Casilda intervino. Es que mire, doña Elvia, a su edad ya no es bueno que cargue con tanta responsabilidad. Los impuestos, el mantenimiento, todo eso. Mejor déjenos ayudarle. Nosotros nos hacemos cargo y usted vive tranquila. Yo vivo tranquila, dije con voz temblorosa. Esta es mi casa. Mi esposo y yo la pagamos durante 30 años. Don Esteban se rió fuerte. ¡Ay, doña Elvia! No se ponga así. Nadie le está quitando nada. Solo queremos que sea práctica. Se inclinó hacia mí. Mire, sea honesta. ¿Usted qué va a hacer sola en esta casa tan grande? Ya está mayor. Ya no puede con todo esto. Yo puedo perfectamente, respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a subir por mi garganta. Berenice soltó una risita nerviosa. Ay, no se ofenda, doña Elvia. Pero es la verdad. A su edad, lo mejor sería que se fuera a un lugar más apropiado. ¿Apropiado? Sí, pues, un asilo o una casita más chica. Hay unos muy bonitos por Santa Fe. Ahí podría estar tranquila, sin preocupaciones. Y esta casa se quedaría para los muchachos, que son jóvenes y la necesitan más. Se hizo un silencio. Miré a Germán. Por favor, mijo, pensé. Di algo. Defiéndeme. Diles que están locos. Diles que esta es la casa de tu mamá y que nadie tiene derecho a decirle que se vaya. Pero Germán solo miraba el piso, con los puños apretados, con la mandíbula tensa. Pero callado, cobardemente callado. No voy a irme a ningún lado, dije con voz firme. Esta casa es mía y no la voy a poner a nombre de nadie. Don Esteban suspiró como si yo fuera una niña berrinchuda. Doña Elvia, no sea necia, sea agradecida. Mi hija la está cuidando, le cocina, le limpia, está pendiente de usted. Lo menos que puede hacer es cooperar. Yo no le he pedido que haga nada de eso, respondí, sintiendo cómo las lágrimas querían salir, pero yo no las dejaba. Esta es mi casa y yo decido quién vive aquí. Casilda se paró del sillón. Pues entonces dígales que se vayan, me retó. Si tan suya es la casa, córrelos. A ver si se atreve a dejar a su hijo en la calle. Ahí estaba, la trampa, la manipulación más vieja del mundo, usar a mi hijo como rehén emocional. Mamá. Germán finalmente habló. Su voz sonaba cansada, derrotada. Tal vez sí deberíamos pensar en, no sé, en vender la casa, dividir el dinero. Todos empezamos de nuevo. Se me rompió algo adentro, algo que no tiene nombre, algo que cuando se quiebra ya no se arregla igual. ¿Vender la casa? Repetí. ¿La casa donde naciste? ¿La casa donde tu papá murió? ¿Esa casa quieres vender? Es que es mucho para ti sola, mamá, y nosotros necesitamos el dinero. Podríamos comprar algo más chico todos juntos. O tú podrías rentar un departamento y vivir tranquila. Abril le apretó la mano. Sonrió. Don Esteban se puso de pie. Eso es lo sensato. Venden esta casa, le dan a doña Elvia su parte, digamos unos 900,000 pesos, que es generoso, y con el resto los muchachos se compran algo. Todo mundo gana. 900,000 pesos. De una casa que valía casi 3 millones. Me querían robar, delante de mis ojos. Con sonrisas y palabras bonitas, me querían despojar de lo único que me quedaba. Me paré temblando. Quiero que se vayan, dije. ¿Cómo dice? Preguntó Casilda. Que se vayan, todos, ahora. Don Esteban se rió. Doña Elvia, cálmese. No sea dramática. ¡Que se vayan de mi casa!, grité. El silencio fue brutal. Nadie se movió. Todos me miraban como si me hubiera vuelto loca, como si yo fuera la irrazonable, la mala de la historia. Germán se paró y me tomó del brazo. Mamá, cálmate, siéntate. Me solté de un jalón. No me digas que me calme, no después de esto.
Salí de la sala, subí las escaleras, entré a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y ahí, sola, me desmoroné. Lloré como no lloraba desde que enterré a Vicente. Lloré de rabia, de humillación, de dolor. Lloré porque mi hijo, mi único hijo, me había traicionado, porque había elegido el dinero sobre mí, porque había dejado que esa familia de víboras me tratara como basura en mi propia casa. Escuché cómo se fueron, cómo cerraron la puerta, cómo Abril le decía a Germán: «Ya vas a ver qué se le pasa. Nomás está enojada». Me quedé ahí, acostada en mi cama, viendo el techo, sintiendo como algo dentro de mí moría. Y algo más, algo frío, algo duro, nacía en su lugar. Ya no había vuelta atrás, ya no había perdón posible, ahora venía la guerra, y yo no pensaba perderla. Lo que Elvia hizo después de esa noche cambiaría todo, porque cuando una mujer decide que ya no tiene nada que perder, se vuelve invencible. Hay dos tipos de mujeres en este mundo: las que lloran y se quedan ahí, esperando que alguien las rescate, y las que se secan las lágrimas, se ponen de pie y rescatan ellas mismas su vida. Esa noche decidí a cuál de las dos pertenecía. Me quedé despierta hasta que salió el sol, no por insomnio, sino porque mi cerebro no paraba de trabajar, de calcular, de planear. Cada humillación que había sufrido, cada palabra envenenada, cada mirada de desprecio, todo se convirtió en combustible. Vicente siempre me decía: «Elvia, tú tienes algo que muchos no tienen: paciencia». Y la paciencia, bien usada, es el arma más poderosa. Tenía razón. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé, me puse mi vestido azul, el que usaba para ocasiones importantes, y me maquillé. No mucho, solo lo suficiente para verme como una mujer que sabe lo que vale. Bajé a desayunar. Abril ya estaba en la cocina, como siempre. Me miró sorprendida. «Buenos días, suegrita. ¿Ya se le pasó el coraje de ayer?» «Buenos días, Abril», respondí con una sonrisa suave. «Sí, discúlpame». Creo que reaccioné mal. Estaba cansada. Ella parpadeó. No esperaba eso. «Ay, no se preocupe. Todos tenemos nuestros días». Se acercó y me tocó el hombro. «Lo importante es que lo platiquemos con calma, ¿verdad? Lo de la casa es para el bien de todos». «Tienes razón», dije sin cambiar mi expresión. «Vamos a platicarlo bien. Dame unos días para pensarlo». Su cara se iluminó. Creyó que había ganado. «Claro, suegrita, tómese su tiempo, pero ya verá que es lo mejor». Desayuné tranquila. Tortillas con frijoles, café negro, como siempre. Abril me miraba de reojo, todavía desconfiada, pero yo mantuve la calma. Cuando Germán bajó, le di los buenos días como si nada hubiera pasado. Él me miró confundido. «Mamá, ¿sobre lo de ayer?» «No te preocupes, mijo, ya pasó. Vamos a arreglarlo todo». Vi el alivio en sus ojos. El pobre idiota pensó que me había rendido, que finalmente había aceptado mi destino de vieja desechable. En cuanto se fueron, Germán al trabajo, Abril a no sé dónde, me puse en acción. Saqué mi celular y llamé al LIC. Medina. «Licenciado, soy Elvia. Necesito verlo hoy mismo. Es urgente». «¿Pasó algo, doña Elvia?» «Sí, pero se lo cuento en persona». A las 11 de la mañana estaba sentada en su oficina. Un lugar pequeño pero ordenado, con libreros llenos de códigos legales y el olor a café recién hecho. El LIC. Medina era un hombre de unos 60 años, canoso, con lentes gruesos y una expresión seria pero amable. Le conté todo, cada detalle, desde el día que Abril y Germán llegaron hasta la humillación del día anterior. No omití nada. El licenciado escuchaba sin interrumpir, solo tomando notas en su libreta amarilla. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. «Doña Elvia, permítame ser directo. Legalmente, esta es su casa. Está únicamente a su nombre. Usted puede desalojarlos cuando quiera».
¿Así de fácil? En teoría sí, pero con familia es complicado. Si ellos se niegan a salir, tendríamos que ir por la vía legal. Un juicio de desalojo. Toma tiempo. Y es doloroso. ¿Cuánto tiempo? Entre 4 y 6 meses. Tal vez más si ellos ponen trabas. Negué con la cabeza. No tengo 6 meses, licenciado. Necesito que se vayan ya, antes de que hagan algo peor. ¿Cómo qué? Como convencer a Germán de que me interne en un asilo. O de que me declare incapaz. Abril es capaz de cualquier cosa. El licenciado asintió. Entonces necesitamos evidencia. Documentar todo. Grabaciones, mensajes, testigos, cualquier cosa que pruebe que la están manipulando o amenazando. Saqué mi celular. ¿Esto sirve? En los últimos días había empezado a grabar conversaciones, sin que ellos supieran. Dejaba el celular en mi bolsa, con la grabadora activada, y capturaba todo. Abril hablando con su madre sobre convencer a la vieja. Germán diciendo, ni modo, hay que aguantarla un rato más. Cada palabra venenosa, guardada. El licenciado escuchó algunos fragmentos. Su expresión se endureció. Esto es oro, doña Elvia. Con esto podemos demostrar que hay manipulación y abuso psicológico. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, abra una cuenta de banco nueva. Transfiera ahí el dinero de las rentas. Que no tengan acceso a nada. Ya está hecha. Bien. Segundo, haga un inventario de todo lo que hay en la casa. Muebles, documentos, objetos de valor. Tome fotos. Si desaparecen cosas, tendremos pruebas. Lo haré hoy mismo. Tercero, busque un lugar temporal donde quedarse, por si necesita salir rápido de la casa. Tengo a mi hermana en Puebla. Perfecto. Y cuarto, siga comportándose normal, que no sospechen nada, siga grabando, siga documentando. Mientras más evidencia tengamos, más fuerte será nuestro caso. ¿Y después? El licenciado sonrió. Una sonrisa pequeña pero llena de justicia. Después, doña Elvia, les damos el golpe, cuando menos se lo esperen. Los sacamos de la casa legalmente, con evidencia, sin que puedan reclamar nada. Salí de esa oficina con un plan, con un objetivo claro. Por primera vez en años, sentí que recuperaba el control. Los siguientes días fueron de actuación pura. Sonreía, cocinaba, platicaba con Abril como si nada. Incluso le pregunté sobre su familia, sobre sus planes, fingiendo interés. Ella comía mi actuación con cuchara. Pensaba que me había domado. Mientras tanto, yo documentaba todo. Fotografié cada cuarto de la casa. Conté los muebles. Revisé las escrituras, los recibos, todo. También visité a mi sobrina Lucía, contadora de profesión, y le pedí que me ayudara a organizar las finanzas. Lucía era una mujer lista, de 40 y tantos, divorciada, sin pelos en la lengua. Tía, ¿por qué no me dijiste antes que estabas pasando por esto? Porque tenía vergüenza, mija. Vergüenza de que mi propio hijo me hiciera esto. Lucía me abrazó. Tía, escúchame bien. Germán siempre ha sido débil. Desde chavito, se deja mangonear. Pero tú no. Tú eres de las bravas. Y vamos a sacar a esa víbora de tu casa. Con su ayuda, organicé todo. Supe exactamente cuánto dinero tenía. Supe que podía vivir tranquila con las rentas de las propiedades. Que no necesitaba ni un peso de Germán ni de nadie. También hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Se llamaba Joaquín. Un hombre delgado, callado, de esos que pasan desapercibidos. Le pagué 5,000 pesos para que siguiera a Abril durante una semana. Lo que descubrió me heló la sangre. Abril no trabajaba en ninguna boutique. Eso era mentira. Lo que hacía era gastar. Gastar el dinero que Germán se rompía el lomo ganando. Iba a spas, a salones de belleza, a restaurantes caros con sus amigas. Se tomaba fotos para Instagram presumiendo una vida que no era suya. Pero lo peor fue esto. Joaquín la grabó hablando con su amiga en un café. Y en esa conversación, Abril dijo algo que me destrozó. La vieja ya casi cae. Germán ya está convencido de vender.
Le dije que con ese dinero nos compramos un depa y le alcanza a su mamá para irse a un asilo. El pendejo se lo creyó. En cuanto vendamos, nos quedamos con todo y que se vaya al diablo. 3 años aguantándola, pero ya valió la pena. Se reía mientras planeaba destruirme. Cuando escuché esa grabación en la oficina del LIC, Medina, no lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo quedaba hielo. ¿Esto es suficiente?, pregunté. Más que suficiente. Con esto podemos demostrar fraude, manipulación y conspiración para despojo de propiedad. ¿Cuándo actuamos? Pronto, doña Elvia, muy pronto, pero necesito que haga algo más. ¿Qué? Reúna a todos. A Germán, a Abril, a la familia de ella, en su casa, como una junta familiar. Que piensen que va a firmar papeles o a aceptar la venta. Y ahí los confrontamos, con evidencia, con testigos, sin escapatoria. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Está seguro? Completamente. Es la única manera de que no puedan torcer la historia después. De que quede claro quién es quién. Asentí. Durante 2 semanas más seguí con mi actuación. Incluso le dije a Abril que estaba considerando la venta, que quería hablar con todos para ponernos de acuerdo. Ella estaba feliz. Prácticamente brincaba. Le dijo a su familia. Organizaron todo. Trajeron hasta un contacto de inmobiliaria, un conocido de don Esteban, para que avaluara la casa. Pobres ingenuos. No sabían que yo ya tenía mi propio equipo, mi propio plan, mi propia trampa lista para cerrar. Y cuando cayeran, cuando vieran todo su castillo de mentiras derrumbarse, yo iba a estar ahí, de pie, firme, con la cabeza en alto, porque esta guerra ya no se trataba solo de recuperar mi casa. Se trataba de recuperar mi dignidad. La noche de la confrontación estaba por llegar. Y lo que pasaría en esa sala cambiaría la vida de todos para siempre. Hay momentos en la vida donde todo converge en un solo punto, donde todas las piezas que moviste en silencio finalmente encajan, donde el tablero de ajedrez muestra su verdadera forma y el jaque mate está a solo un movimiento de distancia. Ese día había llegado. Era sábado, las 3 de la tarde. El sol entraba por las ventanas de mi sala iluminando cada rincón. Yo había limpiado todo esa mañana. Quería que la casa estuviera impecable, no por ellos, sino porque lo que iba a pasar merecía un escenario digno. Abril había organizado todo, por supuesto. Invitó a sus papás, a su hermano Uriel, a la tía Berenice. Incluso trajo a un tal Óscar Rentería, el supuesto valuador de propiedades que era amigo de don Esteban, con su portafolio y su calculadora, listo para hacer su teatro. Yo también había invitado a mi gente. Mi hermana Domitila vino desde Puebla. Llegó temprano, me abrazó fuerte y me susurró al oído. Hoy se hace justicia, Elvia. Hoy recuperas lo tuyo. También estaba el LIC. Medina, sentado discretamente en una silla del comedor con su maletín de piel gastado. Abril lo había visto entrar y me preguntó quién era. Un amigo de la familia, le dije con una sonrisa. Quiero que esté presente para que todo quede claro. Ella no sospechó nada. Estaba demasiado emocionada contando el dinero que creía que iba a ganar. A las 3:15 ya estaban todos sentados en mi sala. Don Esteban en el sillón principal, con su panza asomándose entre la camisa. Casilda a su lado, con esa cara de amargada que nunca se le quitaba. Uriel pegado al celular. Berenice comiéndose mis galletas sin pedir permiso. Y Óscar Rentería, el valuador falso, acomodando papeles sobre la mesa de centro. Germán estaba callado, sentado junto a Abril, con las manos sudadas y la mirada perdida. Tal vez en el fondo sabía que algo no cuadraba. Tal vez su conciencia le gritaba que esto estaba mal. Pero era demasiado cobarde para escucharla. Abril me tomó del brazo cuando entré. Suegrita, qué bueno que ya llegó. Mire, aquí está el señor Rentería. Él va a explicarnos cuánto vale la casa y cómo podemos hacer la venta rápido. ¿Verdad que es emocionante? Muy emocionante, dije sin emoción alguna. Me senté en la silla que estaba junto al LIC. Medina.
Domitila se paró detrás de mí, con las manos sobre mis hombros. Su apoyo silencioso me daba fuerza. Óscar Rentería se aclaró la garganta. Bueno, pues, doña Elvia, es un placer conocerla. Sacó unos papeles. He hecho un avalúo preliminar de la propiedad basándome en las características del inmueble, la zona, el estado de conservación, y calculo que el valor comercial de esta casa es de aproximadamente 2.400.000 pesos. Todos sonrieron. Como si acabara de anunciar que les había tocado la lotería. Ahora bien, continuó Óscar, lo ideal sería vender rápido. Yo tengo varios clientes interesados. Podríamos cerrar el trato en 2 semanas y dividir el dinero según lo acuerden en familia. Don Esteban se frotó las manos. ¿Vio, doña Elvia? Eso es mucho dinero, más que suficiente para todos. Claro, agregó Casilda. Usted se queda con su parte, se compra algo cómodo y chiquito, y los muchachos empiezan su vida. Abril le apretó la mano a Germán. Él seguía sin mirarme. ¿Y cuánto sería mi parte?, pregunté con voz calmada. Óscar consultó su calculadora. Bueno, considerando que usted es la propietaria original, pero que su hijo y su nuera han vivido aquí y han contribuido al mantenimiento... No han contribuido en nada, interrumpí. Yo pago la luz, yo pago el agua, yo pago el predial, yo pago todo. Se hizo un silencio incómodo. Abril se rió nerviosa. Ay, suegrita, no sea así. Nosotros la ayudamos con otras cosas, ¿verdad, amor? Germán asintió sin convicción. Óscar carraspeó. Bueno, en fin, lo justo sería dividir el monto en partes equitativas. Digamos, $800.000 para usted y el resto para el matrimonio. 800.000. De mi propia casa. De la casa que yo pagué con el sudor de 30 años. Me quedé viendo a Óscar Rentería, después a don Esteban, después a Abril. ¿Y si yo no quiero vender? La sonrisa de Abril tembló. ¿Cómo que no quiere vender? Pero si ya habíamos quedado... Yo nunca quedé en nada, Abril. Tú decidiste por mí, como siempre. Don Esteban se paró del sillón. Doña Elvia, no se ponga difícil. Ya hablamos de esto. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos?, repetí. ¿O lo mejor para ustedes? Casilda bufó. Ya sabía yo que se iba a arrepentir. Siempre pasa con los viejos. Se ponen necios. Algo en mí hizo clic. El gatillo se jaló. Licenciado Medina, dije sin quitar la vista de Abril. Creo que es momento. El abogado se puso de pie y sacó varios documentos de su maletín. ¿Quién es este señor?, preguntó Abril con desconfianza. Soy Rubén Medina, abogado. Represento los intereses legales de la señora Elvia Montoya. ¿Abogado? ¿Para qué necesita abogado? Don Esteban frunció el ceño. Para proteger lo que es suyo, respondió el lic. Medina con voz firme. Señores, lamento informarles que esta reunión no es lo que ustedes piensan. Abril se paró de golpe. ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa, dije poniéndome de pie también, es que se acabó el teatro. Saqué de mi bolsa una bocina portátil, una de esas chiquitas que había comprado específicamente para este momento. La conecté a mi celular. ¿Qué haces, suegrita? Enseñarles quién eres en realidad, Abril. Y le di play. La voz de Abril llenó la sala. Clara, nítida, sin lugar a dudas. La vieja ya casi cae. Germán ya está convencido de vender. Le dije que con ese dinero nos compramos un depa y le alcanza a su mamá para irse a un asilo. El pendejo se lo creyó. En cuanto vendamos, nos quedamos con todo y que se vaya al diablo. El silencio fue sepulcral. Don Esteban se puso pálido. Casilda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Uriel levantó la vista del celular por primera vez en la tarde. Abril retrocedió un paso. Eso está editado. Eso no lo dije yo. ¿Editado?, pregunté. ¿Quieres que ponga más? Le di play a otra grabación. Esta vez era Abril hablando con su mamá. Te lo digo, mamá, la vieja ya está grande. No va a durar mucho más. Cuando se muera,
Todo esto queda para Germán, y Germán hace lo que yo digo. La risa de Casilda sonaba al fondo, esa risa que me había helado la sangre aquella noche. Casilda se puso de pie. Elvia, yo no... Cállate, le dije con una frialdad que ni yo misma reconocí. Tuve que escucharte burlarte de mí en mi propia casa. Ahora te toca escuchar a ti. Puse una tercera grabación. Abril diciéndole a Germán: tu mamá ya está vieja, mi amor. Ni cuenta se va a dar de lo del carro. Total, ya ni lo usa. Es dinero que necesitamos más nosotros. Germán se levantó del sillón. Su cara estaba roja. No sabía si de vergüenza o de rabia. Mamá, tú sabías, dije mirándolo directo a los ojos. Sabías que iban a vender mi carro y dejaste que pasara. No fue así. ¿No? Entonces, ¿cómo fue, Germán? No supo qué responder. El Lic. Medina tomó la palabra. Señores, tengo aquí evidencia documentada de manipulación psicológica, conspiración para despojo de propiedad y fraude. Puso los papeles sobre la mesa. La señora Elvia tiene todo el derecho legal de desalojarlos de esta propiedad. Y créanme, lo haremos. Abril empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de coraje porque su plan había fracasado. «Usted nos tendió una trampa», gritó señalándome. «Nos grabó sin permiso. Eso es ilegal. En México», explicó el Lic. Medina, grabar conversaciones en las que uno es parte es completamente legal. Y todas estas grabaciones fueron hechas en presencia de la señora Elvia. Don Esteban se acercó a mí. Por un momento pensé que me iba a gritar, pero su voz salió pequeña, avergonzada. «Doña Elvia, yo no sabía que mi hija...» «Claro que sabías», lo interrumpí. «Estuviste aquí el día que me dijeron que me fuera a un asilo. Te reíste conmigo. Pensaste que era una vieja tonta a la que podían mangonear». No supo qué decir. Se dio la vuelta y miró a su hija. «Abril, ¿todo esto es cierto?» Ella no respondió. Solo lloraba. Pero eran lágrimas de víbora atrapada. Berenice se levantó del sillón con sus pulseras haciendo ruido. «Bueno, yo mejor me voy. Yo aquí no tengo nada que ver». «Siéntese», ordené. «Porque usted también estuvo aquí proponiéndome que me fuera a un asilo. Todos son igual de culpables». Óscar Rentería, el valuador, recogió sus papeles nervioso. Yo no sabía que... «Usted tampoco se va», dijo el Lic. «Medina. Hacerse pasar por valuador profesional sin serlo es fraude. Tengo testigos de su actuación». El hombre palideció. Miré a Germán. Él tenía los ojos llorosos, las manos temblando. «Mamá, perdóname. Yo no quería...» «No quieres mi perdón, Germán. Quieres que te quite la culpa». Me acerqué a él. «Tuviste 1000 oportunidades de defenderme. 1000 oportunidades de decirle a tu esposa que parara. 1000 oportunidades de ser el hijo que yo crié. Yo te amo, mamá. No, tú me necesitas, que no es lo mismo». Me di la vuelta y me dirigí a todos. «Tienen 15 días para desocupar mi casa. Y digo mi casa porque está a mi nombre, únicamente a mi nombre. Pueden revisar las escrituras si quieren». El Lic. Medina puso las escrituras sobre la mesa. «Aquí está. Propiedad exclusiva de Elvia Montoya, viuda de Solís. 5 propietarios, sin gravámenes». Abril se derrumbó en el sillón. Don Esteban tenía la cabeza entre las manos. Casilda lloraba con rabia. Uriel seguía en shock. 15 días, repetí. Y si no se van, el licenciado procederá legalmente. Y créanme, con toda la evidencia que tengo, no van a ganar. Domitila me abrazó por la espalda. Su apoyo me mantenía de pie. «Y otra cosa», agregué mirando a Abril. «Sé que no trabajas. Sé que gastas el sueldo de mi hijo en spas y restaurantes. Sé que has estado viviendo una mentira. Y ahora todos lo saben». Abril levantó la cara. Sus ojos estaban llenos de odio. «¿Y usted qué, señora? ¿Se cree muy perfecta? Usted es una rencorosa.
una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Abril, cállate, dijo don Esteban con voz cansada. No me callo. Se paró y me señaló. Usted no entiende. Germán y yo necesitábamos ese dinero. Tenemos deudas, tenemos planes. No podemos seguir viviendo así. Entonces trabajen, le dije con frialdad. Como hace la gente decente. Se abalanzó hacia mí. Domitila se interpuso. Elic, Medina también. Señora Abril, le recomiendo que se controle, advirtió el abogado. Cualquier agresión física será documentada y usada en su contra. Germán jaló a Abril del brazo. Ya basta, vámonos. ¿Irnos? ¿A dónde?, gritó ella. No tenemos a dónde ir. Eso ya no es mi problema, dije. Debieron pensarlo antes. Uno por uno fueron saliendo. Don Esteban sin mirarme. Casilda murmurando maldiciones. Berenice con la cabeza gacha. Uriel corriendo hacia el carro. Óscar Rentería casi tropezándose en su salida. Abril se detuvo en la puerta. Me miró con un odio que podría haber quemado la casa. Esto no se va a quedar así. Sí se va a quedar así, respondí. Y si intentas algo, tengo más evidencia de la que te imaginas. Se fue dando un portazo. Germán se quedó ahí, parado en medio de la sala, como un niño perdido. Mamá, los 15 días corren desde hoy, le dije. No hay vuelta atrás, Germán. ¿Y si hablo con ella? ¿Si hacemos las cosas bien? Ya era tarde para eso hace 3 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces perdí a mi mamá. No, tú elegiste perderme. Salió de la casa. Escuché cómo arrancaba el carro de Abril, cómo se alejaban por la calle. Cuando el silencio regresó, me dejé caer en el sillón. Domitila se sentó junto a mí. Elic, Medina guardó sus documentos. Lo hizo muy bien, doña Elvia, dijo con respeto. Sé que no fue fácil. No, admití, pero era necesario. Domitila me abrazó. Ahora empieza tu verdadera vida, hermana. Miré alrededor de mi sala, mi casa, mi espacio. Pronto volvería a ser solo mío, y aunque me dolía el pecho, aunque sentía que algo se había roto para siempre entre Germán y yo, por primera vez en años me sentí libre. Pero la historia no terminaría ahí. Los siguientes días traerían sorpresas que Elvia nunca imaginó. Los días después de la confrontación fueron extraños. Como vivir en una casa embrujada donde los fantasmas todavía no se van del todo, pero ya sabes que no tienen poder sobre ti. Germán y Abril no se fueron de inmediato. Legalmente tenían sus 15 días. Pero la convivencia era insoportable. Abril dejó de fingir. Ya no había suegrita con voz dulce. Ya no había sonrisas falsas. Ahora me veía con el odio puro de alguien a quien le quitaron un premio que creía ganado. Se encerraba en su cuarto la mayor parte del día. Hablaba por teléfono a gritos con su mamá, con sus amigas, llorando y victimizándose. Me corrieron de la casa, la vieja nos tendió una trampa, después de todo lo que hicimos por ella. Qué fácil es cambiar la historia cuando te conviene, ¿verdad? Germán era distinto. Él se movía por la casa como un zombi. Salía temprano al trabajo, regresaba tarde, evitaba mi mirada. Intentó hablar conmigo 2 veces. La primera fue en la cocina, una mañana. Yo estaba preparando café, mi café, en mi cocina, cuando entró. Mamá, ¿podemos platicar? ¿De qué quieres platicar, Germán? Se quedó callado un momento. Tenía ojeras. Se veía más viejo de lo que era. De todo. De cómo llegamos a esto. De si hay manera de arreglarlo. Dejé la taza en el fregadero y lo miré directo. ¿Arreglar qué exactamente? ¿El hecho de que vendieron mi carro sin mi permiso? ¿O que planeaban mandarme a un asilo? ¿O que tu esposa me llamaba la vieja mientras comía de mi comida? Yo no sabía todo eso, mamá. Sí sabías. Tal vez no los detalles, pero sabías que algo estaba mal, y elegiste no ver. Se pasó las manos por la cara, ese gesto que hacía desde niño cuando estaba agobiado. Es que Abril, ella me presionaba,
Decía que necesitábamos dinero, que tú ya estabas grande y que... ¿Y tú le creíste? Lo interrumpí. ¿Le creíste a ella en vez de defenderme a mí? No supo qué responder. Eso es lo que más me duele, mijo. No que te hayas equivocado, sino que cuando tuviste que elegir entre ella y yo, me dejaste sola. Se le quebraron los ojos. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Lo sé, pero lo siento no regresa los 3 años que viví sintiéndome extranjera en mi propia casa. No regresa mi carro, no regresa mi dignidad. Salí de la cocina. Lo dejé ahí, llorando. Y no me dio lástima, porque a veces el dolor es el único maestro que tenemos. La segunda vez que intentó hablar fue peor. Era de noche. Yo estaba en mi cuarto revisando documentos con el LIC. Medina por teléfono cuando escuché gritos. Gritos fuertes. Germán y Abril estaban peleando. Bajé las escaleras despacio. Me quedé en el pasillo, escuchando. «Esto es tu culpa», gritaba Abril. «Tu culpa por ser tan débil. Si hubieras hablado con tu mamá como se debe, ahora tendríamos el dinero». «No empieces, Abril. Tú fuiste la que se pasó de lista con lo del carro. Porque tú nunca haces nada, solo te dejas. De tu mamá, de tu jefe, de todos, eres un inútil». Se escuchó un golpe. Algo se rompió, tal vez un plato, tal vez una lámpara. «Ya basta», gritó Germán. «Estoy harto de todo esto, harto de tus berrinches, de tus caprichos, de tus mentiras». «¿Mis mentiras? Tú sabías todo. Sabías que necesitábamos ese dinero para pagar las tarjetas, pero ahora te haces el inocente. Yo nunca dije que estuviera de acuerdo en correr a mi mamá de su casa. Pero tampoco dijiste que no, ¿verdad?» Silencio. Un silencio que lo decía todo. «Eres un cobarde, Germán. Siempre lo has sido. Y tú eres una...» No terminó la frase. Escuché pasos rápidos. Una puerta que se azotó. Me quedé ahí, en la oscuridad del pasillo, con el corazón acelerado. No por miedo, sino por tristeza, porque estaba viendo cómo el matrimonio de mi hijo se desmoronaba frente a mis ojos. Y lo peor es que yo había sido la que jaló la primera piedra, pero no me arrepentía. Al día siguiente, Abril empezó a empacar, con rabia. Aventaba ropa en maletas, quebraba cosas accidentalmente, murmuraba maldiciones cada vez que pasaba cerca de mí. Yo no le decía nada. Solo observaba, documentando mentalmente cada cosa que se llevaba por si intentaba robar algo que no era suyo. Una tarde, tocaron a la puerta. Era Casilda, la mamá de Abril. Venía sola. «Doña Elvia, ¿puedo pasar?» Dudé un momento, pero algo en su expresión, cansada, derrotada, me hizo abrirle. Entramos a la sala. Le ofrecí café. Ella aceptó. Nos sentamos en silencio incómodo. Ella removía el café con la cucharita, sin tomar. Finalmente habló. «Vengo a pedirle disculpas. No esperaba eso. No debía haber dicho lo del asilo. No debía haberla tratado así. Usted no se merecía eso». «¿Por qué lo hizo?», pregunté sin rodeos. Casilda suspiró. «Porque mi hija me convenció. Me dijo que usted estaba de acuerdo, que usted quería vender, que todo estaba arreglado y solo faltaba convencerla un poquito más». «¿Y usted le creyó?». «Sí, porque es mi hija, y una quiere creer que nuestros hijos no son capaces de ciertas cosas». Levantó la vista. Pero después de escuchar esas grabaciones, me di cuenta de que no conozco a mi hija, o tal vez sí la conozco y no quería verlo. ¿Abril siempre ha sido así? Casilda bajó la mirada. Desde chiquita. Siempre quiso más de lo que teníamos. Siempre comparaba. «Mira, mamá, la niña de enfrente tiene esto. ¿Por qué nosotros no podemos tener aquello?». La malcriamos. Le dimos todo lo que pudimos y más, y creamos un monstruo. Se le salieron las lágrimas, pero eran lágrimas verdaderas, no como las de Abril. «Esteban y yo vamos a divorciarnos», confesó. «Esto fue la gota que derramó el vaso, llevamos años mal.
y ver cómo nuestra hija se comportó nos hizo darnos cuenta de muchas cosas. No supe qué decir. A veces el dolor ajeno no necesita palabras. Lo siento, doña Elvia, de verdad lo siento, y entiendo si no me perdona, pero necesitaba decírselo. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Cuide a su hijo. Germán es buena persona, débil, pero buena persona. Mi hija lo va a destruir si él no se aleja. Y se fue. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva. 13 días, 12, 10, 8. Abril consiguió que se fueran a quedar con los papás de ella, en ese departamento pequeño de 2 cuartos que ahora tendrían que compartir entre 4 personas. La ironía era deliciosa. Germán empacó en silencio. Guardó su ropa, sus zapatos, algunos libros. Dejó muchas cosas, como si supiera que no volvería a necesitarlas. La noche antes de irse, bajó a la sala. Yo estaba viendo televisión. Mamá, ¿puedo sentarme? Asentí. Se sentó en el sillón de enfrente, el que era de su papá. Mañana nos vamos. Lo sé. Y no sé si voy a volver. Eso me dolió. Aunque sabía que era probable, escucharlo de su boca era diferente. Eso depende de ti, Germán. La puerta siempre estuvo abierta. Fuiste tú el que la cerraste. Lo sé. Se frotó las manos, nervioso. Estoy pensando en separarme de Abril. Levanté la vista, sorprendida. ¿En serio? Sí. Estos días me di cuenta de muchas cosas. De cómo me manipulaba, de cómo cambió mi relación contigo, de cómo... Se le quebró la voz. De cómo me convertí en alguien que no reconozco. ¿Y por qué no te separas ya? Porque tengo miedo, mamá. Miedo de quedarme solo. Miedo de que tengas razón y yo sea un cobarde. Me levanté y me senté junto a él. Le tomé la mano. Mijo, tener miedo no te hace cobarde. Lo que te hace cobarde es dejar que el miedo decida por ti. ¿Crees que todavía hay tiempo de arreglar esto entre tú y yo? Lo miré a los ojos. Esos ojos que conocía desde que nació. Que había visto llorar cuando se caía de niño. Que había visto brillar cuando se graduó. Que ahora estaban rotos. No lo sé, Germán. Eso va a depender de lo que hagas de aquí en adelante, de si aprendes de esto o si vuelves a cometer los mismos errores. Quiero aprender, mamá. Quiero ser mejor. Entonces empieza por tomar tus propias decisiones, no las que Abril te dice. No las que yo te digo, las tuyas. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí algo que no sentía en años, esperanza, pequeña, frágil, pero ahí. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llegó una camioneta de mudanzas. Abril salió con las maletas, sin despedirse, sin mirar atrás, como si yo no existiera. Germán cargó las últimas cajas. En la puerta se detuvo. Gracias, mamá, por todo, aunque no lo merezca. Cuídate, mijo. Se subió a la camioneta. Abril ya estaba adentro, con los brazos cruzados y la cara de amargada que se le estaba volviendo permanente. Arrancaron. Los vi alejarse por la calle hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Cerré la puerta. Me quedé parada en el recibidor, en el silencio más absoluto que había tenido en 3 años. Y entonces, por primera vez desde que todo esto empezó, sonreí. Mi casa estaba vacía, pero era mía otra vez. Y ahí es donde comenzaría el verdadero renacer de Elvia. Porque a veces, para recuperar tu vida, primero tienes que perderlo todo. Hay un silencio que duele. El silencio de la soledad. El silencio del abandono. Y hay un silencio que sana. El silencio de la paz. El silencio de recuperar lo que es tuyo. Ese primer día sola en mi casa fue del segundo tipo. Me quedé parada en medio de la sala por no sé cuánto tiempo, solo respirando. Oliendo mi espacio sin el perfume barato de Abril, sin el ruido de su risa falsa,
sin la tensión de estar siempre alerta, siempre cuidándome, siempre midiendo mis palabras para no provocar un conflicto. Caminé por cada cuarto, despacio, como reconociendo territorio recuperado. Entré al que había sido su cuarto. Estaba hecho un desastre. Ropa tirada, cajones abiertos, manchas en la pared donde habían pegado pósters sin mi permiso. Olía a encierro y a rabia contenida. Abrí las ventanas de par en par, dejé que entrara el aire, la luz, y empecé a limpiar. No contraté a nadie, lo hice yo misma, con mis propias manos, porque necesitaba borrar cada rastro de ellos, cada huella, cada recuerdo tóxico. Talé el piso, lavé las paredes, cambié las sábanas de todas las camas, saqué los muebles que habían traído, esas cosas modernas y frías que nunca pegaron con el alma de mi casa, y los dejé en la calle para que se los llevara quien quisiera. Me tomó 3 días limpiar todo, 3 días en los que no contesté el teléfono, no hablé con nadie, solo me dediqué a recuperar mi espacio. El 4.º día, Domitila vino desde Puebla. «Ay, hermana, se ve hermosa la casa», dijo cuando entró, «porque ya es mía otra vez». Me ayudó a reacomodar muebles. Sacamos del closet las cosas que Abril había guardado hasta arriba. Mis platos buenos, los cuadros de Vicente y míos, los cojines bordados de mi mamá. Poco a poco, la casa volvió a ser lo que era. Un hogar, no un campo de batalla. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, Domitila me preguntó: «¿Y qué vas a hacer ahora, Elvia? ¿A qué te refieres?» «A tu vida. Ya recuperaste la casa, ya te quitaste el peso de encima. ¿Pero qué sigue?» Me quedé pensando. Tenía 67 años, salud, dinero de las rentas, una casa pagada, libertad. «No lo sé», admití. «Hace tanto que no pienso en mí que ya ni sé qué me gusta». Domitila sonrió. «Entonces es tiempo de que lo descubras». Y tenía razón. Empecé poco a poco. Primero, volví a invitar a mis amigas, a Hortensia, a Eulalia, a doña Chonita. Les expliqué todo lo que había pasado. Ellas me abrazaron, me apoyaron, me dijeron lo que ya sabía, que había hecho lo correcto. Los jueves volvieron a ser sagrados. Baraja, café, chisme sano, risas. Esas risas que salen del alma cuando estás con gente que te quiere de verdad. Después me animé a hacer algo que llevaba años queriendo. Me inscribí a clases de baile. Sí, baile. En el centro comunitario de la colonia daban clases de danzón los martes y jueves por la tarde. La primera vez que fui estaba nerviosa. «¿Qué hago yo aquí a mi edad?», pensaba. Pero en cuanto empezó la música, ese danzón lento y elegante, y el maestro me enseñó los pasos, algo en mí despertó. Era libertad, era alegría, era sentir mi cuerpo moverse sin miedo a molestar a nadie. También retomé mi rutina de ir a misa los domingos. No porque fuera especialmente religiosa, sino porque me gustaba la paz de estar ahí. La Virgen de Guadalupe siempre me había acompañado en los momentos difíciles. Ahora iba a darle las gracias, pero había algo pendiente, algo que necesitaba cerrar: mi carro. Un sábado por la mañana le pedí a mi sobrina Lucía que me acompañara. Fuimos al taller mecánico donde Abril y Germán lo habían vendido. Un lugar pequeño en la colonia agrícola oriental, con 3 carros desarmados en el patio y olor a aceite quemado. El dueño era un señor mayor, flaco, con overol manchado y una gorra de los Pumas. «Buenos días», le dije. «Vengo a preguntar por un Tsuru verde que compraron hace unas semanas. Placas MXD 7483. El señor se rascó la cabeza. «Ah, sí, ese. Lo compré en $45,000. ¿Por? Porque es mío. Me lo vendieron sin mi permiso». El señor se puso nervioso. «Mire, señora, yo no sabía nada de eso. Un muchacho y su esposa vinieron a ofrecérmelo. Me dijeron que era de ellos. Yo pagué de buena fe». «Lo sé, y no lo culpo. Pero ese carro tiene un valor sentimental muy grande para mí». «¿Todavía lo tiene?» «Sí, está atrás. Lo iba a arreglar para revenderlo». «¿Me lo vendería de vuelta?»
El señor me miró sorprendido. ¿Quiere comprarlo? Sí. ¿Cuánto pide? Pues, le costó 45,000 más las reparaciones que le hice, unas 7,000. Digamos que 52,000 y es suyo. Saqué mi cartera. Conté el dinero en efectivo que había sacado del banco ese mismo día. Aquí están sus 52,000 pesos. Y quiero los papeles en regla, por favor. El señor no podía creerlo, pero aceptó. Media hora después, yo estaba sentada de nuevo en el asiento del conductor de M. Itsuru Verde, con las manos sobre el volante, oliendo ese olor a vinil viejo y a los aromatizantes de pino que Vicente siempre compraba. Lloré, pero esta vez de felicidad. ¿Lista, tía?, preguntó Lucía desde el asiento del copiloto. Lista, arranqué. Y manejé de regreso a casa con la música a todo volumen. Canciones viejas de José José, de Juan Gabriel, de esas que te hacen sentir vivo. Cuando llegué a mi casa y metí el carro al garaje, a ese garaje que Abril había dicho que quedaba espacio para cuando lo sacara, sentí que cerraba un círculo. Lo había recuperado todo: mi casa, mi dignidad, mi carro, mi vida. Pero entonces pasó algo inesperado. 6 meses después de que se fueron, recibí una llamada. Era Germán. Mamá, ¿podemos vernos? Mi corazón dio un brinco. No había sabido de él en todo ese tiempo. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. ¿Dónde estás?, pregunté. En un café cerca de tu casa, el de la esquina. ¿Puedes venir? Dudé un momento, pero algo en su voz, algo roto, algo humilde, me hizo decir que sí. Cuando llegué al café, lo vi sentado en una mesa del fondo, solo, sin Abril. Se veía diferente, más delgado, con barba de varios días, ropa sencilla. Ya no traía esas camisas caras que Abril le compraba. Me senté frente a él. «Hola, mamá». «Hola, mijo». Pidió 2 cafés. Nos quedamos en silencio un momento. Esos silencios incómodos de cuando hay tanto que decir que no sabes por dónde empezar. «Me separé de Abril», dijo finalmente. «¿Cuándo?» «Hace 3 meses. Ya está en proceso el divorcio». «¿Qué pasó?» Se rió amargo. «Todo. Vivir con sus papás fue un infierno. Ella me culpaba de todo. Yo le reclamaba lo del carro, lo de las mentiras. Peleábamos todos los días. Sus papás también empezaron a pelear entre ellos. Era insostenible». «¿Y dónde vives ahora?» «Rento un cuarto. Chiquito. Pero es mío. Trabajo en otra fábrica. Gano menos, pero estoy más tranquilo». Lo vi con otros ojos. Ya no era el hombre débil que había dejado que su esposa me pisoteara. Era alguien que estaba, por primera vez en años, tomando sus propias decisiones. «¿Y por qué me buscas ahora?», pregunté. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Porque necesito pedirte perdón, mamá. De verdad. No un perdón de palabra, un perdón real. Sé que no merezco que me perdones. Sé que te fallé de la peor manera. Pero…» Se le quebró la voz. «No quiero vivir el resto de mi vida sin mi mamá». Extendió la mano sobre la mesa, temblando. Yo miré esa mano. La mano de mi hijo. La mano que había sostenido cuando aprendía a caminar. La mano que me había soltado cuando más la necesitaba. Y después de un momento que pareció eterno, la tomé. «No te voy a mentir, Germán. Todavía me duele y va a tomar tiempo que las cosas sean como antes. Lo sé, pero eres mi hijo y siempre lo vas a hacer». Se soltó llorando. Un llanto de alivio, de liberación. Nos quedamos ahí, en ese café, platicando durante horas. Me contó todo, cómo Abril lo había manipulado desde el principio, cómo poco a poco lo fue alejando de mí, cómo él se dio cuenta tarde de todo. También me pidió algo. «¿Puedo visitarte? No para vivir contigo, solo para verte, para recuperar lo que perdimos». «Sí», dije, «pero bajo mis reglas y en mis términos. Acepto cualquier cosa, mamá». Y así empezó nuestra reconciliación, lenta, con cuidado, como esas vasijas rotas que pegas con paciencia, sabiendo que nunca será igual, pero que puede ser igual de valiosa.
Germán empezó a visitarme los domingos. Comíamos juntos, platicábamos. A veces había silencios incómodos. A veces él decía algo y yo recordaba el dolor y tenía que respirar hondo. Pero estábamos intentando. Y eso era más de lo que pensé que tendría. Un año después de todo el drama, yo estaba sentada en mi patio, con mi café, viendo el árbol de bugambilias que Vicente había plantado cuando Germán nació. La casa estaba en paz. Mis amigas venían y se iban. Yo bailaba mis danzones. Manejaba mi carro a donde quisiera. Vivía con el dinero de mis rentas sin pedirle nada a nadie. Germán venía cada semana. A veces me traía flores, a veces solo su compañía. Estábamos sanando, despacio, pero sanando. ¿Y Abril? Abril se había ido de vuelta a Veracruz, con una tía. Escuché por ahí que sus papás se divorciaron, que ella intentó engancharse con otro hombre que tenía dinero, pero no funcionó, que estaba trabajando en una tienda de ropa, amargada, culpando al mundo de sus problemas. La justicia poética había hecho su trabajo. Pensé en Vicente, en cómo había planeado todo esto, incluso desde su cama de hospital, en cómo me había dejado las herramientas para defenderme. «Gracias, mi amor», le susurré al viento. «Cumpliste tu promesa, me cuidaste incluso cuando ya no estabas». Y ahí, en esa tarde tranquila, entendí algo importante. Que a veces perder a la gente que creías que necesitabas es la única manera de encontrarte a ti misma. Que el amor de madre no significa dejarte pisotear. Que la dignidad no se negocia, ni siquiera con tu propia sangre. Y que nunca, nunca es tarde para recuperar tu vida, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que no permites que te quiten. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir que tú también puedes recuperar tu dignidad, déjame tu comentario. Cuéntame, ¿alguna vez tuviste que poner límites a alguien que amabas? ¿Desde dónde nos estás viendo? Dale like si Elvia te inspiró y suscríbete para seguir compartiendo historias de vida como esta. Porque aquí, en este espacio, todas las voces importan. Todas las historias merecen ser escuchadas. Y todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles merecen recordar que son guerreras. Nos vemos en la próxima historia.